El optimismo no es sonreír cuando todo va mal, ni repetir frases bonitas frente al caos. Esa versión superficial solo sirve para negar la realidad. El optimismo del que hablaremos aquí es más incómodo y mucho más poderoso. La decisión consciente de no rendirse internamente, incluso cuando las cosas no salen como esperabas, no nace de la ingenuidad, nace de la lucidez. Muchas personas confunden el optimismo con esperar que todo salga bien. Los estoicos pensaban lo contrario. Para ellos, vivir bien no era confiar en la suerte, sino prepararse para la dificultad sin perder la calma. El verdadero optimismo no dice nada malo pasará. Dice, aunque pase algo malo sabré responder. Y esa diferencia lo cambia todo, porque deja de hacerte dependiente del resultado y te vuelve dueño de tu actitud. En la vida cotidiana, el pesimismo suele disfrazarse de realismo. Así son las cosas, no vale la pena intentarlo. Ya sé cómo termina esto. Pero muchas veces, ese supuesto realismo no es más que cansancio acumulado, decepciones no procesadas y expectativas rotas. El optimismo estoico no ignora esas heridas, las reconoce y aún así decide avanzar. No promete finales felices, promete dignidad en el camino. Los estoicos no se engañaban con fantasías agradables. Veían el mundo con crudeza, sabían que la pérdida era inevitable, que la injusticia existía, que el sufrimiento formaba parte de la experiencia humana. Pero aún así, se negaban a entregar su mente a la desesperanza. Para ellos, la fortaleza no estaba en controlar el destino, sino en elegir una actitud que no los degradara frente a él. No se trataba de esperar resultados favorables, sino de sostener el carácter pase lo que pase. En la vida cotidiana, esta postura se manifiesta de formas simples pero profundas. Cuando algo sale mal y no te hundes en el drama. Cuando un plan falla y no lo conviertes en una sentencia sobre tu valor. Cuando enfrentas un rechazo sin transformarlo en una identidad. No es ingenuidad, es claridad. Es entender que los hechos no siempre hablan de ti, sino de las circunstancias. La mente, sin embargo, tiene una tendencia natural a adelantarse al dolor. Imagina escenarios negativos, repite errores pasados, exagera consecuencias futuras. No lo hace por maldad, lo hace para protegerte. El problema es que, cuando vives demasiado tiempo en ese estado, empiezas a sufrir cosas que nunca ocurrieron. Cargas con derrotas imaginarias, con fracasos adelantados, con finales que solo existen en tu cabeza. Y ese desgaste es real. Aquí entra una disciplina interna que pocos entrenan. Elegir interpretaciones que te sostengan en lugar de hundirte. No mentirte, no edulcorar la realidad, sino preguntarte con honestidad. ¿Esta forma de ver lo que me pasa me vuelve más fuerte o más pequeño? Los estoicos se hacían esta pregunta constantemente. Sabían que no podían controlar los eventos, pero sí podían controlar el juicio que emitían sobre ellos. Aceptar que algo es difícil no te obliga a rendirte. Reconocer que algo duele no te obliga a vivir amargado. Puedes ver la realidad con los ojos abiertos y aún así decidir avanzar sin resentimiento. Esa decisión no es emocional, es ética. Es elegir qué tipo de persona quieres ser cuando la vida no coopera. A lo largo de este contenido, exploraremos cómo dejar de interpretar cada obstáculo como una amenaza personal, cómo entrenar una mirada más sobria frente al futuro y cómo recuperar una relación más sana con la incertidumbre. No se trata de esperar milagros, sino de dejar de sabotearte antes de tiempo, de dejar de vivir encogido por miedo a lo que podría pasar. Esta forma de enfrentar la vida no hace ruido, no se anuncia, no necesita discursos grandilocuentes. Se nota en la calma con la que alguien enfrenta lo inesperado, en la dignidad con la que acepta lo que no puede cambiar, en la constancia con la que sigue haciendo lo correcto, aunque el resultado sea incierto. Si has vivido demasiado tiempo esperando que algo salga mal, si sientes que confiar te vuelve vulnerable,
Este mensaje no viene a convencerte de que todo será fácil. Viene a recordarte algo más importante. No necesitas garantías para mantenerte firme. No necesitas certezas para avanzar. No necesitas finales felices para vivir con sentido. La vida no promete nada, pero tú sí puedes prometerte no traicionarte a ti mismo frente a ella. Y esa promesa, sostenida día tras día, cambia por completo la forma en que caminas el mundo. Esta forma de ver la vida no es ingenuidad ni negación de la realidad. No consiste en cerrar los ojos ante los problemas, ni repetir frases vacías, esperando que todo se resuelva solo. En esencia, es una postura interna frente a lo que ocurre, la decisión consciente o aprendida de interpretar los hechos de una manera que impulse la acción, la resiliencia y el crecimiento, en lugar de la parálisis o el resentimiento. Desde pequeños, todos desarrollamos una narrativa interna, esa voz silenciosa que comenta lo que nos pasa. Esto salió mal. Siempre me pasa lo mismo. No soy bueno para esto. Con el tiempo, esa narrativa se vuelve automática. Aquí es donde entra esta actitud positiva hacia la vida. No cambia los hechos, pero sí cambia el significado que les damos. Y el significado es lo que determina cómo actuamos después. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, una pérdida, un fracaso, un rechazo, y salir de ella en direcciones opuestas. Una se encierra, se define por el golpe y empieza a actuar con miedo. La otra reconoce el dolor, pero interpreta el evento como una señal, una lección o una etapa. La diferencia no está en la suerte, sino en el marco mental. Este enfoque tiene un impacto profundo en el cuerpo y la mente. Estudios psicológicos han mostrado que quienes tienden a interpretar las dificultades como temporales y superables manejan mejor el estrés, se recuperan más rápido de los fracasos y sostienen el esfuerzo por más tiempo. No porque no sufran, sino porque no se rinden mentalmente antes de tiempo. Además, influye directamente en la manera en que tomamos decisiones. Cuando una persona espera lo peor, evita arriesgarse, posterga oportunidades y se protege en exceso. En cambio, cuando alguien cree que incluso de los errores puede salir algo valioso, se atreve a intentar, aprende más rápido y acumula experiencia. A largo plazo, esa diferencia es enorme. También hay un efecto social. Las personas que mantienen esta visión constructiva suelen generar entornos más sanos, escuchan mejor, contagian calma en momentos de tensión y ofrecen soluciones en lugar de solo señalar problemas. No porque sean superiores, sino porque entrenaron su mente para buscar caminos en lugar de muros. Es importante aclarar algo clave. Esto no es optimismo tóxico. No se trata de forzarse a estar bien todo el tiempo. El dolor, la tristeza y la frustración son parte natural de la vida. La diferencia está en no quedarse atrapado ahí, reconocer lo que duele, pero no permitir que eso defina toda la historia. Con el tiempo, esta manera de pensar se convierte en un hábito, y como todo hábito, se puede entrenar. Empieza con pequeñas decisiones internas, cuestionar pensamientos automáticos, reinterpretar errores, elegir palabras distintas para describir lo que nos ocurre. Poco a poco, la mente aprende a responder de otra forma. Cuando esta actitud se consolida, el impacto es acumulativo. Mejora la constancia, fortalece la autoestima real, la que se basa en la capacidad de levantarse, y construye una relación más sana con el futuro. No porque el futuro esté garantizado, sino porque uno se siente capaz de enfrentarlo. En el fondo se trata de esto, no controlar lo que pasa, sino cómo nos posicionamos frente a ello. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede cambiar radicalmente el rumbo de una vida. Piensa en alguien que intenta emprender un proyecto y fracasa en su primer intento. Para muchos, ese fracaso confirma una idea antigua. No soy capaz. Esto no es para mí.
Mejor me rindo antes de perder más. Pero hay personas que, frente al mismo escenario, se dicen algo distinto. Esto salió mal, pero no significa que yo esté acabado. Esa frase interna cambia el rumbo completo de una vida. No es ilusión, es perspectiva. Un estudiante que cree que una mala calificación define su inteligencia pierde la motivación. Otro que ve ese resultado como una señal de que necesita ajustar su método, sigue avanzando. Con el tiempo, no gana el que se sentía mejor al inicio, sino el que no se dejó derrotar por una interpretación negativa. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana, en las relaciones, por ejemplo. Hay quienes, después de una decepción, concluyen que amar no vale la pena. Se cierran, se endurecen, levantan muros. Otros, aún con heridas, entienden que una experiencia fallida no invalida la posibilidad de un vínculo sano en el futuro. No olvidan lo vivido, pero tampoco permiten que una historia defina todas las demás. Esta forma de pensar tiene un impacto real en el cuerpo, en las decisiones y en el comportamiento diario. Las personas que creen que el futuro puede mejorar, aunque no sepan exactamente cómo, suelen cuidar más de sí mismas, perseverar más tiempo y tomar mejores decisiones bajo presión. No porque tengan menos miedo, sino porque no dejan que el miedo tenga la última palabra. No se trata de negar la realidad ni de pintar el mundo de colores que no existen. Se trata de reconocer que incluso en medio de la dificultad existe margen de acción, que la historia no termina en el momento más oscuro, que una caída no es una identidad. A lo largo del tiempo, esta forma de interpretar la vida cambia destinos completos, no de manera ruidosa ni instantánea, sino a través de pequeñas elecciones diarias. Levantarse un día más, intentarlo otra vez, no abandonar la esperanza en silencio. Y es precisamente aquí donde comienza nuestra primera lección, porque antes de cambiar hábitos, resultados o circunstancias, es necesario comprender algo fundamental. La forma en que interpretas lo que te ocurre determina la forma en que vives. Lección 1. No son los hechos los que te rompen, sino la interpretación que haces de ellos. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento proviene directamente de lo que le sucede. Un fracaso, una pérdida, una traición, una mala noticia. Parece lógico pensar que el dolor nace ahí. Pero si observamos con más atención, descubrimos algo incómodo. No es el hecho en sí lo que determina cómo nos sentimos, sino el significado que le damos. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y experimentar consecuencias internas completamente distintas. Una se quiebra por dentro, pierde la fe en sí misma y en la vida. La otra, aún herida, conserva una base firme. ¿Por qué ocurre esto? Porque entre el evento y la emoción existe un espacio silencioso, la interpretación. Cuando alguien interpreta una dificultad como una prueba de que no vale lo suficiente, la carga emocional se vuelve insoportable. Cada error se transforma en una confirmación de incapacidad. Cada obstáculo refuerza la idea de que el mundo está en su contra. Poco a poco, la persona deja de intentar no porque no pueda, sino porque cree que no tiene sentido hacerlo. En cambio, cuando alguien interpreta una situación adversa como un momento, difícil pero no definitivo, algo cambia internamente. El dolor sigue ahí, pero no destruye la autoestima. El error no se convierte en identidad. El problema no define el valor personal. Imagina a alguien que pierde su trabajo. Una mente atrapada en interpretaciones negativas dirá: esto demuestra que soy reemplazable, que no soy bueno, que siempre me va mal. Esa narrativa no solo genera angustia, también paraliza. La persona se vuelve más temerosa, evita nuevas oportunidades y actúa desde la inseguridad. Otra persona, frente a la misma pérdida, puede pensar: esto es duro, pero no anula todo lo que sé hacer. Tal vez este cierre me empuja a algo que no había considerado. No es una idea cómoda ni inmediata, pero abre una puerta.
Donde antes había un muro, ahora existe una posibilidad. Aquí es donde esta lección se vuelve crucial. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes entrenar la forma en que lo interpretas. Y esa habilidad cambia la experiencia completa de vivir. Muchos se hunden no porque la vida sea demasiado pesada, sino porque cargan con interpretaciones que los aplastan. Interpretaciones absolutas, definitivas, duras consigo mismos. Siempre, nunca, todo está perdido. Palabras que parecen inofensivas, pero que construyen prisiones mentales. Desarrollar una visión más constructiva no significa mentirse ni minimizar los problemas. Significa evitar conclusiones finales en medio de una tormenta. Significa recordarte que una situación es solo eso, una situación, no una sentencia. Cuando cambias la interpretación, cambia la emoción. Cuando cambia la emoción, cambia la acción. Y cuando cambia la acción, cambia el rumbo de tu vida. Esta es la base de todo lo que sigue. Sin esta comprensión, cualquier consejo se vuelve superficial. Pero cuando entiendes que tu diálogo interno moldea tu realidad, comienzas a recuperar poder. Y con esta base clara, estamos listos para avanzar. Porque la siguiente lección se enfoca en algo todavía más profundo. Cómo entrenar la mente para no rendirse ante el primer golpe, incluso cuando todo parece ir en contra. Lección 2. Aprende a diferenciar entre lo que ocurre y la historia que te cuentas. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es confundir la realidad con la narrativa que construimos sobre ella. Creemos que vemos las cosas tal como son, pero en realidad casi siempre las vemos filtradas por miedos, experiencias pasadas y expectativas no cumplidas. El problema no es que la mente interprete, eso es inevitable. El problema es cuando creemos que esa interpretación es la verdad absoluta. Cuando algo sale mal, la mente suele apresurarse a crear una historia, no una neutral, sino una cargada de juicios. Esto pasó porque no soy suficiente. Esto confirma que no puedo confiar en nadie. Esto demuestra que no valgo lo que pensaba. La situación original puede ser dolorosa, pero la historia que le añadimos multiplica el sufrimiento. Imagina una conversación breve, fría, distante. El hecho es simple, pocas palabras, poco contacto. Pero la mente no se queda ahí. Empieza a completar los vacíos. Seguro hice algo mal. Ya no le importo, me van a abandonar. En cuestión de minutos, un evento pequeño se transforma en una carga emocional enorme. No por lo que ocurrió, sino por lo que se asumió. Aquí es donde esta lección se vuelve esencial. La vida no solo nos golpea con hechos, nos desafía constantemente a no quedar atrapados en relatos internos que no hemos comprobado. Muchas de las cosas que nos quitan la paz no están sucediendo realmente, están ocurriendo solo en nuestra cabeza. Cuando una persona desarrolla una mirada más constructiva, aprende a detenerse antes de aceptar cualquier historia interna como verdad. Empieza a preguntarse si lo que piensa es un hecho comprobable o una suposición. Esa pausa mental parece pequeña, pero tiene un poder enorme. Es el punto exacto donde el sufrimiento puede disminuir. Una mente entrenada para separar el hecho de la interpretación se vuelve más estable. No reacciona de inmediato. Observa, respira, analiza y al hacerlo evita caer en conclusiones extremas que desgastan emocionalmente. Este cambio no vuelve a la persona fría ni indiferente. Al contrario, la vuelve más justa consigo misma. Deja de castigarse por escenarios que no han ocurrido. Deja de anticipar catástrofes. Aprende a vivir más en el presente, no en una versión exagerada del futuro. Cuando dejas de creer ciegamente, cada pensamiento que aparece, recuperas espacio interior. Y en ese espacio nace una actitud distinta frente a la vida. Más clara, más firme, más serena, no porque todo mejore de inmediato, sino porque ya no te saboteas desde dentro. Esta lección es un entrenamiento silencioso. No se nota por fuera al principio, pero transforma profundamente la manera en que enfrentas cada día. Y con esta claridad mental, el siguiente paso se vuelve posible. Aprender a sostener la esperanza, incluso cuando las circunstancias no ofrecen garantías. Algunos ejercicios que puedes practicar son aprender a separar el hecho de la historia. Durante el día, cuando algo te incomode o te genere ansiedad, detente un momento y escribe
o al menos formula mentalmente, tus frases distintas. En la primera describe únicamente lo que ocurrió, sin adjetivos ni juicios, solo el hecho. En la segunda, escribe lo que tu mente empezó a decir sobre eso. Muchas personas se sorprenden al descubrir que la segunda frase es mucho más dura que la primera. Este ejercicio entrena la conciencia y debilita el poder de las interpretaciones automáticas. El segundo ejercicio es el cuestionamiento silencioso. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, pregúntate con calma: ¿esto es un hecho comprobable o una suposición? No intentes cambiar el pensamiento de inmediato, solo obsérvalo. Con el tiempo, la mente empieza a diferenciar entre realidad y conjetura sin necesidad de esfuerzo. El tercer ejercicio consiste en reducir la narrativa. Cuando notes que tu mente está construyendo una historia larga y angustiante, intenta resumirla en una sola frase. Muchas veces, al hacerlo, te das cuenta de lo exagerada o extrema que era. Este acto de simplificación le quita dramatismo a la situación y devuelve perspectiva. Lección 3. Entrena la mente para esperar posibilidades, no solo amenazas. La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar lo peor. No porque sea débil, sino porque durante mucho tiempo, esa forma de pensar ayudó a sobrevivir. Detectar peligros. Imaginar escenarios negativos y prepararse para ellos tenía sentido en un mundo hostil. El problema es que hoy esa misma herramienta, mal entrenada, se convierte en una fuente constante de ansiedad y desgaste. Cuando algo es incierto, la mente no se queda en silencio. Llena el vacío con imágenes de fracaso, rechazo o pérdida. Un mensaje que no llega se transforma en abandono. Un error pequeño se convierte en una catástrofe futura. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir en escenarios que aún no existen y el cuerpo reacciona como si ya fueran reales. Esta lección no propone ignorar los riesgos ni vivir despreocupadamente. Propone algo más sutil y poderoso: equilibrar la balanza mental. Si la mente es capaz de imaginar todo lo que puede salir mal, también puede aprender a considerar que algo puede salir bien, o al menos no tan mal como imagina. Una persona que desarrolla esta forma de pensar no se engaña, simplemente deja de asumir que el peor resultado es el único posible. Y ese cambio tiene un impacto inmediato en la forma de actuar. Cuando no estás paralizado por el miedo anticipado, tomas mejores decisiones, te expresas con más claridad y perseveras más tiempo. Aquí aparece el primer ejercicio, integrado en la vida diaria. Cada vez que te descubras anticipando un resultado negativo, detente y formula conscientemente una alternativa posible. No una fantasía perfecta, solo una posibilidad razonable. Si la mente dice esto va a salir mal, añade también podría salir diferente. Este gesto parece pequeño, pero rompe el monopolio del pensamiento catastrófico. El segundo ejercicio ocurre al final del día. Antes de dormir, recuerda una situación que te haya generado inquietud y pregúntate: ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Con el tiempo notarás un patrón. Muchas de las amenazas que tu mente anticipó nunca se materializaron. Este reconocimiento constante reeduca la mente y le enseña a no reaccionar con tanta intensidad ante la incertidumbre. Entrenar la mente para esperar posibilidades no elimina los problemas, pero reduce el sufrimiento innecesario. Devuelve energía que antes se gastaba en preocuparse, y esa energía recuperada se convierte en acción, claridad y calma. Cuando una persona deja de vivir esperando el golpe final, empieza a caminar con más firmeza, no porque esté segura del resultado, sino porque confía en su capacidad de adaptarse. Con esta base, estamos listos para avanzar hacia una lección aún más profunda. Aprender a sostener esta actitud, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. Y eso nos conduce directamente a la lección 4. Lección 4. La constancia interna es más importante que los resultados inmediatos. Uno de los mayores obstáculos para mantener una actitud constructiva frente a la vida no es el fracaso, sino la impaciencia. Vivimos en una época donde todo parece medirse en resultados rápidos, respuestas inmediatas, cambios visibles, recompensas claras. Bajo esa lógica, si algo no mejora pronto, asumimos que no funciona. Y esa creencia nos lleva a abandonar procesos valiosos demasiado temprano.
Esta lección comienza con una verdad difícil de aceptar. Los cambios más importantes casi nunca son inmediatos, no porque no estén ocurriendo, sino porque suceden en un nivel que no se ve a simple vista. Antes de que la vida cambie por fuera, algo debe estabilizarse por dentro. Cuando una persona decide sostener una mirada más firme frente a la adversidad, no recibe una garantía de éxito rápido. Recibe algo distinto: la oportunidad de dejar de romperse internamente con cada contratiempo. Y eso, aunque no se note al inicio, transforma completamente la experiencia de vivir. Muchos abandonan esta forma de pensar cuando, a pesar de su esfuerzo, las circunstancias siguen siendo duras. Se dicen a sí mismos: pensar diferente no sirvió de nada. Pero lo que no ven es que, aunque la situación no cambió, ellos sí cambiaron. Reaccionaron con más calma, tomaron mejores decisiones, se levantaron más rápido. Eso ya es progreso. La constancia interna no significa forzarse a ser positivo todo el tiempo. Significa no traicionarse mentalmente en los momentos difíciles. Significa no caer en el autoataque, en la desesperanza absoluta, en la idea de que todo esfuerzo es inútil. Es una forma de respeto hacia uno mismo. Piensa en alguien que está atravesando una etapa larga de incertidumbre. No hay señales claras de mejora. No hay resultados visibles. No hay reconocimiento. Desde fuera parece que no pasa nada. Pero por dentro, esa persona está aprendiendo a tolerar la incomodidad sin huir, a sostener la calma en medio del caos, a confiar en su capacidad de adaptarse. Ese aprendizaje es profundo y duradero. Con el tiempo, esa estabilidad interna se refleja hacia afuera, no de forma mágica, sino natural. Una mente más firme toma decisiones más claras. Una persona menos desesperada comunica mejor, elige mejor, se expone más. Y esas pequeñas decisiones acumuladas empiezan a cambiar el rumbo. Otra clave de esta lección es entender que no todo avance se siente bien. A veces avanzar duele, cansa, genera dudas. La constancia no siempre viene acompañada de motivación. Muchas veces viene acompañada de silencio, cansancio y perseverancia. Y aún así, sigue siendo valiosa. Cuando dejas de medir tu valor por resultados inmediatos, recuperas libertad. Ya no te defines por un mal día, una mala semana o una etapa difícil. Empiezas a verte como alguien en proceso, no como alguien fallido. Esta constancia crea una especie de ancla interna. Pase lo que pase afuera, hay algo dentro que no se mueve tan fácilmente. Y esa estabilidad se vuelve tu mayor fortaleza. Por eso esta lección no habla de aguantar sin sentido. Habla de construir una base interna que no dependa del aplauso, del éxito rápido, ni de circunstancias favorables. Porque cuando esa base existe, los resultados tarde o temprano encuentran dónde sostenerse. Y desde esa base firme, solo queda un paso más: aprender a elegir conscientemente esta forma de pensar, incluso cuando sería más fácil rendirse mentalmente. Lección 5. Elegir esta forma de pensar es un acto diario de responsabilidad personal. Después de comprender que no son los hechos los que nos destruyen, que muchas veces sufrimos por las historias que nos contamos, que la mente puede entrenarse para esperar posibilidades y que la constancia interna vale más que los resultados inmediatos, queda una verdad final que no se puede esquivar. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Esta forma de ver la vida no es un rasgo con el que se nace, ni un don reservado para unos cuantos. Es una elección diaria. Y como toda elección consciente, implica responsabilidad. No responsabilidad por todo lo que ocurre, sino por cómo decides responder a lo que ocurre. Cada día, en pequeños momentos casi invisibles, decides si alimentas una narrativa que te debilita o una que te sostiene. Decides si interpretas un error como una señal de derrota o como parte del camino. Decides si te hablas con dureza o con firmeza. Estas decisiones no suelen sentirse heroicas, pero construyen carácter. Elegir esta postura interna no significa que nunca dudarás. Significa que, aún dudando, no te abandonarás mentalmente. Significa que cuando la mente busque el camino fácil, el del pesimismo, la queja o la resignación, tú recordarás que ese camino ya lo conoces y no te llevó donde querías. Hay algo profundamente poderoso en asumir esta responsabilidad. Dejas de verte como una víctima pasiva de las circunstancias y comienzas a verte como alguien que, aún en medio de la dificultad,
Conserva un margen de elección. Ese margen puede ser pequeño, pero es suficiente para cambiar la dirección. Con el tiempo, esta elección repetida se convierte en identidad. Ya no tienes que forzarte tanto. Empiezas a responder con más equilibrio de forma natural, no porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más firme. Esta es la lección que cierra todo el proceso. Entender que no necesitas controlar el futuro para caminar con confianza. Solo necesitas decidir una y otra vez, no rendirte por dentro. La vida seguirá presentando retos, no hay filosofía que los elimine, pero sí existe una forma de atravesarlos sin perderte a ti mismo en el camino. Cuando cambias la manera en que interpretas lo que te sucede, cambias la manera en que vives. No de golpe, no con promesas vacías, sino con pasos firmes y silenciosos. Entender esto no transforma el mundo exterior de inmediato, pero transforma algo mucho más importante: la persona que lo enfrenta. Y cuando esa persona cambia, la vida, tarde o temprano, responde. Antes de irte, quiero dejarte con una última idea. No necesitas entender todo hoy, ni cambiarlo todo de golpe. A veces, basta con quedarte con una sola frase, una sola reflexión, y dejar que te acompañe durante la semana. Detectar peligros, imaginar escenarios negativos y prepararse para ellos tenía sentido en un mundo hostil. El problema es que hoy esa misma herramienta, mal entrenada, se convierte en una fuente constante de ansiedad y desgaste. Cuando algo es incierto, la mente no se queda en silencio. Llena el vacío con imágenes de fracaso, rechazo o pérdida. Un mensaje que no llega se transforma en abandono. Un error pequeño se convierte en una catástrofe futura. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir en escenarios que aún no existen y el cuerpo reacciona como si ya fueran reales. Esta lección no propone ignorar los riesgos ni vivir despreocupadamente. Propone algo más sutil y poderoso: equilibrar la balanza mental. Si la mente es capaz de imaginar todo lo que puede salir mal, también puede aprender a considerar que algo puede salir bien, o al menos no tan mal como imagina. Una persona que desarrolla esta forma de pensar no se engaña, simplemente deja de asumir que el peor resultado es el único posible. Y ese cambio tiene un impacto inmediato en la forma de actuar. Cuando no estás paralizado por el miedo anticipado, tomas mejores decisiones, te expresas con más claridad y perseveras más tiempo. Aquí aparece el primer ejercicio, integrado en la vida diaria. Cada vez que te descubras anticipando un resultado negativo, detente y formula conscientemente una alternativa posible. No una fantasía perfecta, solo una posibilidad razonable. Si la mente dice esto va a salir mal, añade también podría salir diferente. Este gesto parece pequeño, pero rompe el monopolio del pensamiento catastrófico. El segundo ejercicio ocurre al final del día. Antes de dormir, recuerda una situación que te haya generado inquietud y pregúntate, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Con el tiempo notarás un patrón. Muchas de las amenazas que tu mente anticipó nunca se materializaron. Este reconocimiento constante reeduca la mente y le enseña a no reaccionar con tanta intensidad ante la incertidumbre. Entrenar la mente para esperar posibilidades no elimina los problemas, pero reduce el sufrimiento innecesario. Devuelve energía que antes se gastaba en preocuparse, y esa energía recuperada se convierte en acción, claridad y calma. Cuando una persona deja de vivir esperando el golpe final, empieza a caminar con más firmeza, no porque esté segura del resultado, sino porque confía en su capacidad de adaptarse. Con esta base, estamos listos para avanzar hacia una lección aún más profunda. Aprender a sostener esta actitud, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. Y eso nos conduce directamente a la lección 4. Lección 4. La constancia interna es más importante que los resultados inmediatos. Uno de los mayores obstáculos para mantener una actitud constructiva frente a la vida no es el fracaso, sino la impaciencia. Vivimos en una época donde todo parece medirse en resultados rápidos, respuestas inmediatas
Cambios visibles, recompensas claras.